Let's go. So do I have 30 minutes? Is that right? ¿Puedes subirlo un poco? Sí. Okay, we're ready now. And Go ahead. How long do I have to 30 talk? 30 minutes. Okay. All right, let's go here. Okay, vamos adelante. So when we last left Gideon, he had just stood against the god of Baal, and he became known as one who had no fear of Baal. Dejamos a Gedeón cuando él empezó teniendo miedo y luego Dios lo convirtió en alguien con una fama de que no tenía miedo. But we should not be surprised that the enemy was not going to take this lying down. They were going to react to Gideon's rebellion. Pero debemos tomar en cuenta que los enemigos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Ellos iban a responder violentamente ante esta rebelión. So read chapter 6. Entonces, en el capítulo 6, Read chapter 6, verse 33. vamos a leer el capítulo 6, 33. Yes, sir. Aquí está la respuesta de los enemigos. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. So it says that all the Midianites and Amalekites gathered. So basically, this means war was going to break out. O sea, esto significa guerra, ¿no? Se juntaron para destruirlos. And the next verse says the Spirit of the Lord came upon Gideon, so he blew a trumpet and began to gather an army. Pero dice el versículo 34 que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y se juntaron todos con él. And he blew a trumpet, which is a way of saying he gathered, and then he sent out messengers in verse 35 all throughout the nation for people to come and fight. Y tocó la trompeta en una señal de convocar a la guerra a todas las tribus de Israel. And to Gideon's excitement, it says that he raised 32,000 men to fight. Y para la seguridad de Gedeón, pues se juntaron 32,000 hombres. That doesn't say that number in this verse, but we see that down in verse 3 of chapter 7. No dice esa cantidad en este versículo, pero lo podemos ver después. That sounds pretty good, but we learned from chapter 8 that there were 135,000 Midianites gathered. Y pareciera que era un número muy grande, pero eran 32,000 contra 135,000 madianitas. Plus they had all those stupid camels. Y además tenían estos miles de camellos. How would you fight an army on camelback like that? ¿Cómo puedes enfrentarte a un ejército que tiene una multitud de camellos? So even though Gideon is still frightened, it's not difficult to understand why this was so scary of a situation. Y aun cuando ya Gedeón contaba con un ejército, no es de extrañarse por qué Gedeón seguía teniendo miedo. So Gideon asked God to confirm that he was going to deliver them. Entonces Gedeón le pide a Dios que le dé una señal para confirmarle que sí los va a ayudar. So in verses 36 to 40 of chapter 6, Gideon puts God to the test 2 times. Entonces de los versículos 36 al 40,
Gedeón pone a prueba a Dios. And what he does is he goes to God and said, if you will really deliver us as you've said, show me with a miracle. Y lo que básicamente le dice es, Dios, si de verdad nos vas a librar de los madianitas, demuéstramelo con un milagro. Read verse 37, please. Versículo 37 dice, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. So he lays out a piece of sheepskin outside, and he says, Lord, in the morning, if there's dew on the sheepskin and everything else is dry, then I know that you've spoken to me. Entonces pone este vellón de lana y la señal que le pide es, si queda seca toda la tierra, pero el vellón está empapado de agua, entonces entenderé que sí nos vas a salvar. And verse 38 says, in the morning, he got up and squeezed the skin, and there was a whole bowl of water, but everything else was dry. Y a la mañana cuando se paró, vio que todo estaba seco, el vellón estaba empapado y tenía mucha agua. And then Gideon thinks to himself, well, that was great that God did that, but I think I need to see it one more time to really be sure. Pero Gedeón no se conformó con eso, dijo, ay, Dios lo hizo, qué padre que lo hizo, pero pues voy a pedirle otro milagro. And in verse 39, he says, let's reverse it. Let's put the fleece out and let the fleece be dry and there be dew all around on the ground. Entonces ahora pide el milagro invertido, que ahora esté mojado todo alrededor y el vellón esté seco. And Gideon must have known he was pushing it, because he says in verse 39, please don't let your anger burn against me for asking once more. Y Gedeón sabía que era una insensatez lo que estaba pidiendo, porque le dice, no se encienda tu ira contra mí si te pido esto. Now, from this incident in Gideon's life, a very, I think, strange teaching has grown up about how to find God's will. De este incidente en la historia de Gedeón ha surgido una enseñanza rara y falsa acerca de cómo buscar la voluntad de Dios. And you've probably heard of this. People say, well, I'm going to put out a fleece so I can discover what God's will is. Y igual, pues sí lo has oído, que la gente condiciona a Dios a ciertas señales para saber si es su voluntad o no. But there's a real problem with that teaching, Pero hay un problema muy grave con esa enseñanza, because Gideon wasn't asking God what his will was. porque Gedeón no le estaba preguntando a Dios cuál era su voluntad. Gideon knew God's will. Gedeón conocía la voluntad de Dios. He says in verse 36, if thou wilt deliver Israel as thou hast spoken. Dice el versículo 36, que Gedeón dijo, si has de salvar a Israel por mi mano, como tú lo has dicho. And the end of verse 37, if you do it, then I will know that you will deliver Israel as thou hast spoken. Y en el versículo 37, al final dice, sabré que salvarás a Israel como lo has dicho. He knew what God's will was. He just didn't know if he could trust God to do what he said. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. El asunto aquí es que él no confiaba en que Dios lo iba a hacer. So some people come along and say, well, God, I'm gonna put out a fleece to see what your will is. Entonces mucha gente utiliza esto como pretexto para decir, voy a pedirte una señal para conocer tu voluntad. So they create some scenario that in their mind will prove that God wants them to do a certain thing. Entonces crean un escenario en sus mentes en donde si sucede algo que le piden a Dios, significa que es la voluntad de Dios. If you really want me to tip this person, this waiter,
100%, like Eric was talking about, O sea, si realmente quieres que yo le dé el propina del 100% a este mesero, como hizo Eric, haz esto o haz el otro. then let my beans on my plate turn into rice. Haz que el frijol en mi plato se convierta en arroz. And if they do turn into rice, I'll tip 100%. Y si el frijol se convierte en arroz, le voy a dar el 100% de propina. If they're still beans, then I won't tip 100%. Pero si todavía el frijol sigue siendo frijol, pues nomás le voy a dar el 10%. Now, maybe God is so kind that he'll even do that because he loves you. A veces Dios cede o concede en algunas circunstancias eso porque nos ama. But that has nothing to do with what Gideon did. Pero eso no tiene nada que ver con lo que hizo Gedeón. He wasn't ignorant of God's will. He was terrified by God's will. Él conocía la voluntad de Dios y estaba aterrorizado por la voluntad de Dios. And I think that's why God responded to this, because God cared about Gideon's feelings. Y eso es por lo que yo pienso que Dios le concedió estas dos señales, porque a Dios le interesa cómo nos sentimos. Él quería que Gedeón tuviera confianza. God wasn't providing some perfect way to figure out what his will was. Dios no estaba proveyendo una manera perfecta para que Gedeón conociera su voluntad. He just knew Gideon was still terrified and had good reason to be terrified. Dios sabía que Gedeón estaba atemorizado y tenía muchas razones para estar aterrado. So the story goes on that even though God confirmed the situation and, the story goes on and God's tenderness and compassion helped Gideon to move ahead. Entonces, la historia continúa y en la compasión de Dios permite que Gedeón continúe. But as they got ready to fight, God said, we have a problem here. Pero cuando ya están a punto de pelear, le dice Dios a Gedeón, tenemos un problema aquí. He said, get them, because the numbers aren't right between the numbers of soldiers you have and the Midianites have. Porque la cantidad de soldados que tienes tú, pues no es igual a la cantidad de soldados que tiene el enemigo. And Gideon probably thought, well, I'm glad you bring it up because I've got a problem with the numbers too. We don't have enough people. Y pues obviamente Gedeón sabía, pues sí, qué bueno que se dio cuenta, ¿verdad? Que estamos en desventaja. Ellos son más, nosotros somos mucho menos. But that's not what God had in mind. Read chapter 7, verse 2 and 3. Pero no es lo que Dios tenía en mente. Dice aquí en el capítulo 7, versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. God says, you know what, Gideon? You have too many people. Le dice lo contrario a lo que Gedeón piensa. ¿Sabes qué? Tienes demasiada gente. I know you guys so well that if you defeat Midian with 32,000 against 135,000, you'll take credit for it. Porque si ustedes vencen a los madianitas con 32,000 soldados a 135,000 soldados, ustedes se van a querer llevar el crédito. Can you imagine the look on Gideon's face when he heard that? ¿Se imaginan la expresión de Gedeón en su rostro cuando oía a Dios decirle eso? If I allow you to win under those odds, you'll think it's because of your superior fighting ability. Si les permito ganar con esa inferioridad numérica, ustedes van a sentir que son los grandes guerreros. God says the people with you are just too many. We have to make some changes. Entonces tenemos que hacer algo para reducir la cantidad.
So God proceeds to reduce Gideon's army not once, but twice. Entonces Dios empieza a reducir el número de soldados del ejército una, otra y otra vez. So the first reduction is in chapter 7, verse 3. Let's read that. Entonces toma la primera acción en el versículo 3. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo 7, diciendo, verse 3. quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. So Gideon gets everybody together and God says, I want you to make them an offer. Entonces Dios le dice, quiero que le hagas una oferta al pueblo. Now that you're all here, let me just say, anyone that sees the enemy and is feeling a little frightened or terrified, you can just go back onto your home. Todos los que tengan miedo de enfrentarse con el enemigo, váyanse a su casa. And the scripture says 22,000 men left him with only 10,000 remaining. Y más de la mitad se va. Se van 22,000 y quedan 10,000. Can you just see Gideon saying, wait. ¿Te imaginas a Gedeón diciéndole, espérense, no se vayan? Cuando empezó a ver la multitud que se iba. Now he has 10,000 men left to fight 135,000. Ahora tiene a 10,000 soldados para enfrentar a 32,000 soldados, a 135,000 soldados. I'm sure Gideon was really sweating now. Yo creo que ahora sí estaba sudando de verdad Gedeón. But in verse 4, God says, the people with you are still too many. Pero en el versículo 4 le dice, ¿sabes qué? Todavía son muchos. Let me explain what happens in verses 4 and 5 and 6. Déjenme explicarles lo que pasó en los versículos 4 al 6. He says, okay, we're going to bring the army of 10,000 to some water and let them all get a drink. Y le dice, trae a estos 10,000 que te quedan al río y pídeles que beban agua. He says in verse 5, everyone who kneels down and puts their face in the water and laps up the water like a dog drinks. Dice, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. He says those people need to go home. Esos se tienen que ir a casa. But the one who kneels down and keeps his eyes up to watch for the enemy and then cups his hand and drinks water that way, those are the ones that are going to fight with you. Pero aquellos que se arrodillen y tomen el agua con su mano y lleven el agua de su mano a la boca, con esos te vas a quedar. And 9,700 men decided to drink like a dog. Y 9,600 hombres decidieron beber agua como beben el agua los perros. Can you imagine Gideon's thinking at that point? ¿Pueden imaginarse a Gedeón viendo eso? Basically, in verse 7, God says, now we got them right where we want them. 300 men against 135,000. Y en el versículo 7 básicamente está diciendo Dios, ahora sí tenemos el número correcto. 300 hombres van a vencer a 135,000 soldados. Now, the Lord says, now those are numbers I can really work with. Ese es un número con el cual yo puedo trabajar realmente. Do you realize how crazy this is? ¿Se dan cuenta qué tan loco es esto? 300 men against 135,000, and they've got all those stupid camels. 300 hombres contra 135,000 soldados y estos miles de estúpidos camellos. And remember, the 10,000, those were the ones who weren't afraid to fight the enemy. Y estos
de estos 10,000, pues ellos no tenían miedo de pelear contra el enemigo. You see, Gideon is learning a critical lesson about the way God does his work. Pero Gedeón está aprendiendo las formas en cómo Dios obra y cómo nos da la victoria. God puts us in positions we know we have no hope in ourselves of winning. Dios lo pone a propósito en una situación en la que es imposible que Gedeón gane y en la que no tiene ni la más mínima esperanza. And we stand there with empty hands and we say, God, you've got to do something. Y es como si pues Gedeón viniera, Señor, estamos con las manos vacías. Si tú no haces algo, estamos perdidos. And remember, the price is so high. ¿En what? The cost is so high if they lose. El costo es tan alto, el precio es tan alto. It's not like war today when we go to another country and fight. No, if you lose, they kill everybody you've ever known and all your family. O sea, no es como una guerra como las de hoy, ¿verdad? Que los países van y pues pelean en otro lado. No, es una guerra en tu lugar donde si pierdes van a exterminar a todos. Remember all the New Testament passages that talk about coming to Jesus and giving up our lives on his behalf? Es algo parecido a lo que Jesús nos ha pedido, que le entreguemos toda nuestra vida y todo lo que somos y tenemos. We come to a place in our walk with the Lord where we say, well, I know this is going to cost me my life, but I might as well trust in the Lord. Porque tarde o temprano vas a llegar a una situación en tu vida en la que te vas a encontrar desesperado, imposibilitado, y si sigues obedeciendo a Dios, te puede costar hasta la vida. Even if it costs me everything and it makes no sense, I'm going to stay where the Lord put me and I'm going to go down believing. Y no tiene sentido, pero lo que tenemos que hacer es continuar obedeciendo, aunque nos cueste la vida, el trabajo y todo. I realize many times that I have so much confidence that God's given me gifts when I get up to teach. A veces yo me confío en que Dios me ha dado el don para enseñar la palabra. That God has to begin to empty me and weaken me so I can trust him and then have his strength. Que Dios me debilita y me despoja para que me quede sin nada y entonces dependa solamente de él. Well, Gideon's fear comes up again, as we could imagine. Y entonces el Espíritu de Dios viene otra vez sobre Gedeón. And in, let's see where we are. Oh, verse 9. Now Versículo that 9. same night, remember in chapter 6, verse 25, now the same night, God often calls us to immediately obey him. ¿Recuerdan en el capítulo 6, versículo 25, que cuando le habló Dios, esa misma noche lo puso a que lo pusiera por obra? Aquí otra vez, dice el versículo 9, aquella misma noche. He says in verse 9, go down to the giant camp and you'll see that I've given them all into your hands. Y le dice, levántate y descienda al campamento porque yo los he entregado en tus manos. And then he says, but in verse 10, if you're still afraid, I'm going to do something to help you feel more confident in me. Y le dice, y si tienes temor, o sea, si aún tienes miedo, baja, o sea, voy a hacer algo para que dejes de tener miedo. And we don't have time to read these verses in verses 13 and following, but
I'll explain what happens and you can read it Voy a later. explicarles qué es lo que pasa, porque no nos da tiempo de leer todos los textos. Gideon and a servant sneaked down to the edge of the camp of their enemy. Gedeón y su siervo van a espiar el campamento de los enemigos. And this one guy was telling his friend about a dream he had. Y entonces están conversando unos allí en una tienda. And he says in verse 13 and 14 that God gave me this dream. And what it means is that God has given Midian and all the camp into Gideon's hands. Y le está contando un sueño. Uno de ellos tuvo un sueño. ¿Sabes qué? Pues tuve este sueño. Y ese sueño significaba que Dios había entregado todo el campamento de los enemigos en manos de Gedeón. Do you see how powerful God is? He gives a dream to the enemy so that when he says it, it encourages Gideon. So God has no limit on what he can do. Es increíble cómo Dios le da ese sueño a los enemigos para que cuando lo cuente, lo escuche Gedeón y entonces adquiera confianza y se le quite el miedo. Verse 15 says, when Gideon heard the dream, he bowed down in worship and went back to the camp and said, all 300 of you get ready. We're going to win a battle. Dice el versículo 15 que cuando Gedeón oyó el sueño, adoró a Dios, volvió al campamento y les dijo, vamos, que ya Dios nos entregó a los enemigos. So here's Gideon's big plan for the battle in verses 16 to 18. Y del versículo 16 al 18, aquí está el gran plan de batalla de Gedeón. He gave every one of the 300 men, he gave them three things. Les dio, dividió a los 300 en 3 escuadrones. He gave them trumpets, an empty water pitcher, and a torch inside the pitcher. Le dio a cada uno una trompeta, le dio un cántaro vacío y una antorcha adentro de ese cántaro. Can't you just see these big stud army guys, these special operations guys going into battle with no fear, and they're forced to take these things into battle? O sea, ¿a qué militar se le ocurriría una estrategia de este tipo? No tiene sentido. This doesn't make any sense. This isn't what you use to defeat an enemy. Tú no utilizas estas cosas para vencer a un enemigo. Esto no tiene sentido. But God doesn't work according to any powers of war that we're used to using and trusting in. Pero Dios no opera con base a ninguna de las estrategias y artimañas militares que los hombres ocupan. And he put these 300 men all around the camp. And I bet the camp was so big, these guys couldn't even see each other. They were so spread apart. Y pone a estos 300 para ir hacia el campamento y estoy seguro que era tan grande que ni siquiera podían ver a dónde terminaba el campamento. I mean, think of the size of 135,000. O sea, piensa en el tamaño de 135,000 soldados. I believe there's a soccer stadium in Mexico City that holds over 100,000 people. Hay un estadio en la Ciudad de México que alberga o puede pues tener a 110,000 espectadores. How silly to think that 300 men scattered around could defeat that whole stadium. Qué tonto se oye, qué absurdo que 300 hombres puedan hacerle frente a esos 100,000. But Gideon said, here's the plan. When I say the word, you blow the trumpet and you break the pitcher, which immediately exposes this big torch of light. Pero les dijo, aquí está el plan, hagan todo lo que yo hago. Cuando yo llegue voy a tocar la trompeta, ustedes tocarán sus trompetas, romperán sus cántaros y dirán lo que yo diga.
And at the last part of verse 20, it says, and then all of us shout, a sword for the Lord and for Gideon. Y en el versículo 20 dice que hicieron esto y que todos gritaron a una sola voz por la espada de Jehová y de Gedeón. How's that for a battle plan? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal ese plan? I think what happened is that as these men surrounded the city and they broke that pitcher and blew the trumpet, the Midianites probably thought every guy had a huge column of soldiers behind him. Posiblemente lo que algunos piensan es que como se esparcieron los 300 y cada uno traía una antorcha, los madianitas pensaron que cada uno traía un ejército atrás de ellos. And the scripture says that when that happened, as each one stood, chaos broke out. Read verses 21 and 22, and then we'll be done. Dice lo que pasó en el versículo 21 y 22, cuando ellos estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, porque lo rodearon. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. The Lord didn't even give them swords because he was going to have the enemy kill each other. Dios ni siquiera les dio espadas a estos 300 porque iba a usar las espadas de sus enemigos para que se destruyeran entre ellos. Let me ask you, are you facing some enemy or some situation or some difficulty that is so far beyond you, you know you can't win the battle? ¿Estás posiblemente atravesando una situación, alguna adversidad en tu vida que ya has decidido, esto no lo puedo vencer, esto es mayor, es imposible? Or is God doing some work in your life that you just can't believe he could ever bring about? Dios va a hacer algo tan increíble en tu vida que te va a costar creerlo. Don't give up. No You te hang in desanimes, there. no te des por vencido. As David said before Goliath, Como David dijo, the battle is the Lord's and he will give you into my hand. la batalla es del Señor y Él nos dará la victoria. I've used up all my time and I'm so grateful to get to be with you and read you and talk to you about this tremendous story of our weakness and God's strength. Es algo que me ha bendecido mucho a mí, aprender esta historia de que en nuestra mayor debilidad se manifiesta el mayor poder de Dios. May I pray for us? ¿Podemos orar? ¿Puedo orar por Lord ustedes? Jesus, thank you that you know all about the situations we're facing. Señor Jesús, te damos gracias porque tú sabes qué situación está enfrentando cada uno en este momento. Lord, from our view, we see so many people you should use other than us, Lord, who are stronger and have more gifts than we do. Desde muchos puntos de vista estamos convencidos que tú puedes usar a muchísimos otros más que son más inteligentes, estudiados, sabios y fuertes que nosotros. But you made us and you know how you want to use us. Pero tú nos has escogido porque tú quieres usarnos como tú lo sabes hacer. Give us the courage, Lord, to risk ourselves for you. Danos la valentía para arriesgarnos por ti, aunque eso implique perderlo todo. Lord, we really have so little to offer in these situations. Padre, no tenemos nada que ofrecerte en esta situación. I pray you would deepen us, Lord. Que podamos profundizar en nuestra relación contigo. Let these men and women sitting here and hearing my voice be filled with the Spirit, just like Gideon was filled. Padre, que todos los que están ahorita escuchando esto, Padre, concédeles
que puedan ser llenos del Espíritu Santo, así como tú llenaste a esos 300 con Gedeón. Help them, Lord, see more of your strength and have less fear of those around them. Ayúdanos a ver tu gloria y a dejar de tener miedo de lo que nos rodea y de los enemigos. Maybe there's some here who are very frightened right now, and they may have very good reason to be frightened. Puede ser que haya alguien que ahorita mismo está aterrorizado por lo que está pasando y está desanimado. Turn us, Lord, into valiant warriors, just like you turned Gideon into a valiant warrior. Padre, conviértelos en guerreros valerosos, así como tú convertiste al temeroso Gedeón en un gran guerrero. And give us the courage, Lord, to only give you the credit and take no credit ourselves. Para que tú nos puedas usar y para que cuando veamos la victoria y los milagros, todo el crédito y toda la gloria sean solo para ti. How thankful, Lord, we are that you give us the opportunity to be a part of what you're doing. Te pido, Padre, que nos sigas permitiendo ser parte de la obra que tú estás haciendo en las cárceles. We pray these things in Jesus' name. Amen. Oramos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you.